La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. A continuación, se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Buenas noches, ciudadanas, ciudadanos colombianos. Hoy traemos el tema de la nueva EPS, después del trabajo hecho por la Contraloría en millones y millones de facturas que ya habíamos comenzado nosotros. Se trata del enorme robo a la salud en Colombia. La demostración, no simplemente el discurso y la consigna, de que en este país han estafado al pueblo de Colombia por decenas de billones de pesos del erario, es decir, del dinero de todos y todas, trasladado a un cartel de la contratación que está detrás de la nueva EPS y que hay que descubrir sus personas individuales propietarias, pero que también lo encuentro en otras EPS y que la intervención ha reducido en su poder, pero aún le falta una tarea que cumplir y hablaremos de eso en los próximos minutos. He traído aquí, ustedes pueden ver, este callejón es el de todos los presidentes de Colombia. De aquí para atrás, la historia del país. De aquí para adelante, lo que decida el pueblo. Pero quise darle a este señor que no tiene ningún cuadro, no existe en el Palacio de Nariño, pero fue presidente de Colombia y es bueno que sepamos por qué no existe en el Palacio. Él es el único presidente negro que ha tenido Colombia. Se llama Juan José Nieto Gil. Fue presidente de la Confederación Granadina en 1861. Fue militar del Ejército de Bolívar en Cartagena, en donde fue quizás uno de sus primeros presidentes del Estado de Bolívar. Nacido en Barranquilla, costeño. Ayudó en la insurrección obrera que hubo en Bogotá en el año 1854 al general José María Melo, que ustedes ya han escuchado de él. Fue
el último general del Ejército Libertador. Como teniente luchó en todas las batallas de Bolívar, Bomboná, Ayacucho, Pantano de Vargas, etc. Peleó por Bolívar después de muerto, siguió con su bandera, terminó fusilado en Chiapas, México, por los conservadores, peleando él por un proyecto liberal y democrático. El general supremo, le decían, presidente de Colombia, el único presidente indígena porque nació en Chaparral, y aquí al lado de él el único presidente negro que nació en Barranquilla, y que ninguno de los dos tiene un solo cuadro, por eso todos aquí son blancos, blancos, blancos. Y yo quiero que estos presidentes también estén aquí, porque su pueblo también hace parte del pueblo de Colombia, su historia hace parte de una lucha de los pueblos subordinados en este país, de las mayorías, por lograr, como decía Juan José Gil en su periódico La Democracia, siendo miembro del Partido Progresista, como decía él, la justicia social por construir aún en Colombia. Y aquí un ejemplo, en medio de esta historia que me rodea de personajes, está la historia del pueblo y la historia de las medidas del poder. Y vamos a tocar entonces el caso en concreto. Ya sabe la opinión pública, la que no lo sabe hoy, entérese por favor, que la Contraloría precisamente ratificó lo denunciado por el presidente de Colombia y el ministro de Salud, el superintendente en su momento, sobre que en la nueva EPS, que nace del Seguro Social, pero lo privatizan el 2008 el presidente Uribe, y se convierte en la nueva EPS de carácter mixto, el 49% es propiedad de la nación, el 50 más uno, las cajas de compensación de Colombia. Aquí interesante saber que mientras la propiedad pública es el Estado, las cajas de compensación, ¿qué son? Pues también deberían serlo. Y lo digo con certeza porque sus fondos vienen del salario de todas las trabajadoras y trabajadores asalariados del país. Es decir, tampoco son privados. Son unas cajas parafiscales que manejan dineros públicos, pero de los trabajadores y las trabajadoras. Esos son los dueños de la nueva EPS. ¿Qué hicieron con la nueva EPS? Durante años, antes de eso, el primer afiliado de la nueva EPS es el que la fundó, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que también tiene un retrato aquí por acá. ¿Sigue afiliado? Puntos suspensivos. La nueva EPS ha tenido casi desde el primer día y casi desde su primera afiliación una historia de robo. Pequeño, mientras fue creciendo, hasta que se convirtió en la primera y la más grande EPS de Colombia. Hoy lo es, tiene más de 10 millones de afiliados. Pero lo que nos muestra el Contralor es cómo en los últimos años, para no hablar de los primeros, tenemos toda la historia, continuamente ha habido un mecanismo que ha permitido sacar el dinero que es del Estado para la salud de los afiliados hacia intermedio de unos contratistas, siempre son los mismos, se han vuelto enormes empresas, antes no existían, hacia los dueños de la salud en Colombia y unos políticos poderosos que se quedan con las coimas, los sobornos. Las EPS son un sistema de corrupción política y obviamente social de Colombia. El caso de la nueva EPS, el más grande, lo demuestra. Y si nos vamos un poco a esta historia de EPS, voy a mostrarles unos cuadros. Dicen que son un poco aburridos y que no los sabemos trabajar, pero estas son las cifras que quiero que quede muy claro en la opinión pública nacional. Miren, aquí encontramos desde el año 2018
en el tema de liquidaciones, fue un documento que me entregó el señor Duque como empalme, que la insolvencia patrimonial, es decir, en el año 2018 el conjunto de las EPS tenía menos 8,5 billones de pesos de la plata del entonces. Y ustedes pueden ver en este cuadro que en diciembre del 2021, cuando hubo una liquidación masiva de EPS, esa insolvencia patrimonial bajó a menos 10,1. Si no se hubiera liquidado, esa insolvencia patrimonial hubiera aumentado de 8,5 a 10 billones. ¿Qué quiere decir? Que el mecanismo para disminuir la insolvencia patrimonial de las EPS en el conjunto de todas se llama liquidación de EPS. Es lo que han hecho todos estos gobernantes de aquí para atrás. Creo que con más o menos unas 130 EPS en Colombia permanentemente, desde que empezó a regir la Ley 100, que estableció este sistema de intermediación del dinero público. Bien, se ve en el primer cuadro que sí, que sirve porque disminuye la insolvencia patrimonial de 8,5 a 2,1, negativo todavía, pero miren lo que pasa en el siguiente cuadro que está ahí. Las deudas de las EPS con las IPS, discúlpenme las palabrejas, EPS intermediarias. No son prestadoras, son intermediarias del dinero público, cogen la afiliación y son las que organizan si van o no a los hospitales. Las IPS son los hospitales, los consultorios y las clínicas. La diferencia es entre E e I. ¿Por qué tan parecidos los nombres? Para que usted se confunda, para que usted crea que una EPS es el hospital, para que usted crea que en un hospital que lo atendieron, lo atendió la EPS. No, no se confunda. El dinero es del Estado, en primer lugar. Todo el de su tratamiento es del Estado. 2, la E es un intermediario, EPS. Y la clínica que presta el servicio, el hospital, es I. Y entonces, ¿qué le pasó a los hospitales en los mismos años? Pues había una deuda de los intermediarios, no le habían pagado a los hospitales y clínicas 15 billones. Cuando la insolvencia patrimonial era 8,5, prácticamente ahí ya estaba quebrado el sistema en 2018. Gobierno que empieza de Duque. ¿Qué hizo Duque? Liquidar en masa. Ya lo habían hecho los demás. Y entonces lo que era una reducción del pérdida patrimonial de las EPS de 8,5 a 2,1 se vuelve un crecimiento del mismo orden de la deuda de los intermediarios a los hospitales, porque pasan esas deudas de 15 billones 18 del 2018 a 20 billones 2021. Si no hubiera habido la liquidación, hubieran pasado 25 billones. Pérdida patrimonial de 10, deudas a los hospitales de 25 billones, año 2018, la liquidación solo salvó a los propietarios de las EPS de pagar sus deudas que quedaron registradas y por ahora perdidas porque no se pagaron por 20 billones de pesos en el 2021 a los hospitales, a las clínicas, a los consultorios, a las enfermeras, a los enfermeros, a las médicas, a los médicos, a la señora que lleva los títulos, al personal administrativo del hospital, que ese sí lo atendió a usted. Él se quedó con la deuda, el dueño de la EPS salió quizás del país o a hacer otras EPS. Que su nombre no se conozca, casi nadie conoce los nombres de los propietarios de las EPS. En cambio, sí conocemos los nombres de los médicos, las enfermeras que se trasnochan, que pueden haberle salvado la salud a millones de colombianos de las IPS. Es diferente, son dos mundos.
Por eso no se debe confundir. Estos personajes de aquí para atrás, el pasado, han trabajado es para los dueños de las EPS. Y yo me atrevo a trabajar, lo estoy haciendo. Y miren lo que nos está costando por la gente que trabaja en las IPS, pero sobre todo por los pacientes que llegan allí, por la gente que tiene que tener una mejor salud en Colombia. Y estos son los datos del mismo Duque. Así que ustedes pueden ver que entre más se liquida, más crece la deuda que dejan en los hospitales y no la pagan porque se liquidó. La liquidación, ¿qué es? Ya se liquida, punto final. Que le quedaron 20 millones de pesos de deuda. Papito, váyase para donde quiera porque ya no hay quien la pague, ya se liquidó. Bueno, eso no es lo que hicimos nosotros. Miren cuando llegamos. 2022 finales, empieza el 23. Miramos qué pasa con la nueva EPS más grande. Yo hice una reunión con su junta directiva. Ahí estaba el señor Enrique Vargas Lleras, ahí estaba su presidente, el señor Cardona, ahí estaba Noemí Sanina, habían otras personas. Y esas personas recibieron de primera mano, yo hice esa exposición, la reforma que pretendíamos hacer a la salud. ¿Qué queríamos? Pues les dije, pues que ustedes, señores, no manejen más la plata del erario. Imagínense qué pensaron. No manejen más porque vamos a girar directamente a las IPS desde el Estado. Luego no necesitamos intermediario. Nos giran las facturas, las I y no las E. Y entonces directamente la plata va a la institución donde están los médicos, las médicas, los enfermeros y los pacientes esperando medicinas y tratamientos. Pero señores, recibieron eso y en vez de discutir con nosotros la transición o el apoyo, pensando o creyendo falsamente el presidente que se habían dado cuenta que ese sistema no funcionaba y que tocaba cambiarlo porque venía de liquidación en liquidación. Pero señores, simplemente no sonrieron y se prepararon para robarse de manera más grande la nueva EPS en el 2023. Siendo yo presidente, pero aún manteniendo viva la nueva EPS tal como vino. Miren lo que encontramos cuando ya no la tomamos intervenida legalmente en el año 2024, mes de abril. Ahí hicimos los primeros ejercicios contables. ¿Y qué apareció? Ahí tienen ustedes el cuadro del balance. Las partes rojas es lo más importante. La EPS, primera columna, fue lo que entregó la Junta falsamente y la presidencia. Y la segunda columna, lo que encontramos ya e hicimos una nueva contabilidad y sus diferencias son abismales, que están básicamente en la primera línea sombreada de roja. De 2.9 billones, casi 3, se pasa a 8 billones. Una diferencia de 5 billones, más o menos la cifra exacta. Está en pasivos. ¿Qué es pasivo? La deuda de la empresa. La contabilidad le llama pasivo, obligaciones con terceros. Y esto en este capítulo es obligaciones pendientes y conocidas no liquidadas o desconocidas porque en el año 2023, informe de la empresa no intervenida, eran 3 billones y cuando llegamos nosotros resultó que eran 8. Habían escondido 5 billones de pesos para no ponerlas en la contabilidad en más o menos 12 millones de facturas que este gobierno descubrió cuando intervino la nueva EPS en abril del 2024. Escondieron esta cantidad de dinero que estaba en facturas, es decir, se debían pasivo en la contabilidad
pero no apareció en la contabilidad. Escondieron 5 billones de pesos de deudas existentes realmente, pero no apareció, porque ¿qué era lo que querían hacer? Voy a pasar a este segundo cuadro para que ustedes puedan entender qué sucedió, que es ya los costos de la EPS. O sea, ¿en qué se gastó la plata? Pues si no pagaron 5 billones de pesos, es que no tenían la plata o se la gastaron en otra cosa. He ahí el punto de la investigación. Y entonces este cuadro más o menos nos dice, si ustedes lo ven, nueva EPS, costos totales en billones de pesos del año 2019 al 23. 2020, 2021, 2022, más o menos 26% de los era el crecimiento del costo, 24%, 20% crecieron los costos. Y miren lo que pasa en el 2023. Es terrible. Creció casi 70% los costos de un año al otro. O sea, después de que habló el presidente con la Junta, en lugar de que la Junta nos ayudara a las señores representantes de las cajas de compensación que se sentaban en la Junta y los señores delegados del gobierno que nosotros cambiamos ya al final del 2022, pues escucharon atentamente lo que el presidente sugería, y que era que dado que las EPS intermediarias no habían manejado bien el dinero de la salud de los colombianos, pues que dejaran esa función y directamente le entregábamos la plata a la IPS. En vez de discutirlo, se fueron a esto. En el 2023, superar en un 70% los costos que tenían en los años anteriores. Y se ve en la línea de 14 billones a 24 billones. Es decir, más o menos 10 billones más. En un solo año, de 14 pasaron a 24. Háganme el favor. Un año, 2022-2023. ¿Eso es posible? O sea, creció tanto los afiliados en un año que tuvieron que gastar más y más en sus tratamientos, de tal manera que pasaron de 14 a 10, ¿o en qué se gastaron el dinero? Y claro, si se saltaron los gastos de 14 a 24, pues es obvio que entonces escondieron deudas que dejaron de pagar por 5 billones. Es decir, el dinero de esos 5 billones lo utilizaron no para pagar esas facturas que debían, las escondieron, sino para pagar otras cosas. Sigamos en la evaluación. Esto rápidamente. Entonces dicen que es porque nosotros no dimos la plata. Mientras hacían esta operación, miren ustedes todo el desarrollo del crecimiento de recursos de aseguramiento que han dado los gobiernos. Aunque están precios corrientes, la diferencia de colores es si es el contributivo o el subsidiado. Miren en dónde está nuestro año. 2025, que todavía está en curso, vamos en 63 billones gastados, o sea, transferidos, recursos para el sistema de aseguramiento. 2024, 83. 2023, 73, en el año en donde la nueva EPS hizo el mayor robo de todos. Y si miramos para atrás los pasados gobiernos, hasta el 2015, pues el 2015 no fue sino de 31 billones. ¿Por qué nos están pidiendo más plata? No, que crezca la UPC. Esa, la UPC es la unidad por persona, por eso se llama así UPC, para darles más plata, pero si lo que le hemos dado es plata. En ese año 2023, donde la nueva EPS se roba buena parte de la plata, saltamos en 16% el crecimiento de los recursos que entregó el gobierno al sistema en general, subsidiado y contributivo. Este cuadrito nos explica mejor el asunto. Estado de situación financiera, año 2023. Los
activos contables, activo eran 6.7 billones, pasivo mucho más, 11.7. En una contabilidad, esto incluso en el bachillerato no lo enseñan, ¿qué es patrimonio? Pues activo menos pasivo. Si el pasivo es más alto que el activo, ¿qué le pasa a la empresa? Se quiebra. Aquí el pasivo de la nueva EPS año 2023 era realmente 11.7 billones. El activo 6.7. Diferencia, pues 5 billones más o menos. Que una parte se quedó registrado como un menor patrimonio, 500.000 millones de pesos, y lo demás, 4.4 billones. Esto fue lo que presentaron para obtener más recursos en el Ministerio de Salud. Pero presentaron otras cuentas, o las que deberían ser, en la superintendencia, que fue las que ocultaron. No, estas fueron las que presentaron. Si hubieran presentado la anterior menos 4.4 billones, quebrados. Intervención inmediata, y si hubiera hecho lo de los pasados gobiernos, el pasado aquí en este túnel, liquidada. Y todas las deudas que tienen con los hospitales, incluido las 5 billones de facturas que escondieron, adiós de mis aguas viejas, decía mi mamá. Se olvidaron, y los dueñecitos, y el gerente, y el presidente, y los miembros de la Junta, como si nada hubiera pasado. Que así pasó con 130 EPS. Bien, pues la realidad es que lo que presentaron la Supersalud era que el activo era 6.8, el pasivo 6.6. Ahí fue donde escondieron las facturas. Porque era 11 y presentaron 6.6 y les dio un patrimonio positivo de 143.000 millones. ¿Para qué? Pues para que no la intervinieran. La nueva EPS venía presentando este tipo de contabilidad maquillada por billones que cualquier contador hubiera descubierto así a los gobiernos pasados, desde su fundación, desde el que Álvaro Uribe fue su primer afiliado. Menos mal se fue, porque el primer robado sería él, porque era el primer afiliado, porque los robados son los afiliados y el pueblo. Pues miren aquí, entonces le presentaron a Supersalud que estaban bien y entonces que no iban a ser intervenidas. Esta fuente es FT 001 CNS. Esto tiene fuente, esto tiene prueba. Escondieron entonces los 5 billones y se fueron y se esfumaron de las cuentas 4.4, pero nosotros los descubrimos. El gobierno, porque intervenimos la nueva EPS. Y este es el desfalco del año 23. Contemos lo que hay de ahí para atrás. Y yo creo que lo vamos a contar porque gasta un tiempo, pero lo lograremos. Y entonces, lo que ha sucedido ya en el tema de las ganancias y de las pérdidas, pues es lo mismo. Los ingresos le presentaron al Ministerio de Salud 20 billones, los costos fueron 24, el déficit 4.4, y entonces fueron al gobierno a decirle, oiga, dénos una plática del pueblo para ver si podemos sustentar esos gastos que son de servicios que nos debe el gobierno, dijeron. Esto es para decir que suba la UPC, es decir, que suba la cantidad de dinero que le entregamos como Estado, como pueblo colombiano a ellos. Y entonces lo que estaban pidiendo era que le agregáramos ya en las transferencias de la nación hacia la nueva EPS 4.4 billones que ya sabemos que tenían escondidos en facturas. Lo debían, pero lo debían de tiempos pasados. Este tema es fundamental. Querían que el gobierno les diera 4.44 billones más para el año 2023,
que solo se puede usar en servicios a los pacientes afiliados del año 2023, pero para pagar las deudas del año 2022, lo querían era para pagar las deudas del año 2021, 19, 18, etc. Es decir, querían estafar. Esa plata no iba para las atenciones de los usuarios en el año 23, iba para pagar sus deudas atrás. ¿Por qué no las pagaron? Porque se gastaron la plata en chitos, papas fritas y paletas, que son los montos de la corrupción inmensa de la nueva EPS. Bien, en Supersalud presentaron la cosa al revés, que entonces sí estaban bien. 20 de ingreso, 19 de costos, casi lo mismo, apenas una pérdida pequeña de 341,000 que no permitía la intervención. Como la Supersalud es la que hace la intervención, entonces a la Supersalud le entregaban un balance satisfactorio que no permitía intervenir, y al Ministerio de Salud, que es el que da la plata, entonces le presentaban el balance grande de los grandes déficits, etcétera, sin decirles que habían escondido 5 billones en facturas. Que es interesante porque ustedes, ¿cómo así? En el gobierno de Duque, el ministro de Salud, señor Ruiz, creo que era, no hablaba con el superintendente de Salud, señor Aristizábal, creo que se llamaba, hubo varios. ¿No hablaban? Son 2 personas. Solo tenían que cruzarlo. Esta es la nueva EPS más grande. Es donde primero se mira. Son 2 balances. Porque este es diferente en billones de pesos, no es en miles. No es un error de cálculo matemático. Son billones. 4.4 billones. ¿Cómo el señor Aristizábal y el señor Fernando Ruiz no se dieron cuenta? ¿Qué vieron? ¿O no hablaron en todo el gobierno? ¿O sus funcionarios los engañaron? ¿Y por qué no le dijeron a Duque? O sí le dijeron a Duque y sí sabían. Y entonces todo tuvo una manera de resolverse. ¿Qué es esta? Esta es la historia de las normas, digamos, que han transcurrido en el país alrededor de este tema de la Ley 100. Aquí gastaríamos un mes explicando cada decreto. Desde el 94 ya hubo un decreto. En el periodo de Alejandro hubo la mayor cantidad, los 2 gobiernos de Santos, la mayor cantidad de decretos. Hasta el año 2022 hubo 3 decretos, decreto 995, decreto 1492, decreto 1606, un mar de decretos. ¿Para qué? Para flexibilizarle los requisitos financieros a las EPS. Es decir, por lo menos desde el 94 y sobre todo desde el 2007, cada vez más decretos porque cada vez funcionaban menos y menos y menos las EPS, cada vez se fugaba más el dinero, cada vez se liquidaban más y más EPS hasta llegar a 130 en total, y como se liquidaban, quedaban perdonadas las deudas cada vez mayores a los hospitales, las clínicas, los médicos, las médicas, las enfermeras, los pacientes de falta de tratamiento. ¿Cuánta gente murió que pudiendo ser tratada no fue tratada? Las estadísticas están y son millones. Este es un genocidio, ahora que hablamos, pero hecho a partir de la política pública en Colombia. Toda la actitud de los gobiernos de aquí para atrás ha sido arreglarle el camino a las EPS, cada vez van peor, cada vez le arreglan más el camino, cada vez peor. Lo que tratan es de ayudar a que los gerentes y los dueños de las EPS se vayan tranquilos con sus recursos, que son recursos del pueblo. Bien, esta es la nueva EPS. ¿Quiénes son los dueños? Ahí tienen. Ninguna empresa privada realmente. Con subsidio, CAFAM, Compensar, Confenalco Antioquia, Confenalco Valle, Confandi. Y eso todo suma 50.1, el Estado 49.9. Nosotros somos casi en la mitad los dueños de la deuda. Sin embargo, nunca el Estado dirigió la nueva EPS en su existencia. Siempre fueron los que elegían
Colsubsidio, Cafam, Compensar, Confenalco Antioquia, Confenalco Valle y Confandi. ¿Quiénes esos personajes? Pues creo que el que más duró durante 10 años consecutivos se llama Enrique Vargas Lleras. Y hay otros. Del gobierno llegaban delegados a las juntas, están ahí sus nombres, pero eran minoría. Es decir, el presidente de la nueva EPS siempre lo escogía, la mayoría en general tenía los votos. Y se juntaba siempre los delegados del gobierno. Fue durante 15 años el señor Cardona. Pregunta, es que el señor Cardona durante 15 años y el señor Vargas Lleras, Enrique, durante 10 años, ¿no se dieron cuenta de esto? Que eran billones de pesos los que se escondían en facturas. Que un estado contable que se presentaba al Ministerio de Salud era completamente diferente en billones de pesos, billones, al otro estado contable que se presentaba a la Superintendencia de Salud. 10 años y no se dieron cuenta de eso. 15 años de presidencia y no se dio cuenta de eso. ¿Cuál es el bobo aquí, pues? Esta nueva EPS muestra precisamente a José Fernando Cardona, 2009-2024. Permanentemente fue el presidente y obviamente el mayor responsable de la nueva EPS. Estas deudas, ya sumando todo para que ustedes tengan un manejo más o menos global, lo divido en dos fases de liquidaciones diferentes, del 2008 al 2016, 2017 al 24. ¿Qué ha pasado? 24, ya prácticamente en esta fecha. Pues los reclamos de hospitales, clínicas, que además es el reclamo de médicas, enfermeras, etcétera, de proveedores de esos hospitales, porque no les han pagado, fue en esa época, 2008-2016, de 124.000 millones. Lo reconoció el agente liquidador de las EPS. Acuérdense que se liquidaron como 130. Los liquidadores ya los nombra el gobierno. Pues les reconocieron de esos 124.000 casi 40.000 millones. Es decir, más o menos la tercera parte. Y lo que efectivamente pagaron las EPS fueron casi 40.000 millones. Es decir, lo que reconoció el liquidador lo pagaron las EPS y se saldó desde 2008 al 2016, solo que los hospitales y clínicas habían reclamado 3 veces más, 124.000 millones. Ahora, ¿qué pasó en el 2017-2024? Que lo que han reclamado como deuda en las que se han liquidado los hospitales y clínicas es 30.151.000 millones. Imagínense la diferencia de cantidades. Esto muestra cómo creció la crisis durante años y años y años. Pero lo reconocido por los liquidadores ya no son ni siquiera lo que había antes, sino solo, bueno, en este caso 9.489.000. Un poco menos de la tercera parte, pero miren lo que pasó con lo pagado. Ya no es lo mismo que en el periodo anterior. No es que las EPS liquidadas hayan pagado lo que dijo el liquidador, sino que en esta época del 17 al 24, de los 9.481.000 millones, las EPS liquidadas solo pagaron 1.047.000. La novena parte de lo que el liquidador ordenó. ¿Qué creen que le pasó a los hospitales, clínicos, médicos, enfermeras, etcétera? De esas entidades que sí prestaban servicios IPS, que pidieron 30 billones y solo le dieron 1. ¿Qué clase de salud creen que hubo en el periodo 17 hasta la fecha incluso? Bien.
Esto, como se ha señalado entonces en términos de el debate público, significa que como se desplomó las EPS porque intervenimos y descubrimos una verdad, no estaban bien, era maquillando los estados contables mientras andaban de parranda con los poderosos políticos nacionales. Al descubrirlos, entonces no pueden seguir literalmente. Literalmente no tienen los recursos si los dejamos sueltos. Si liquidamos, pasa lo de todos estos años. Hospitales y clínicas se quedan sin que se les pague las deudas. Los enfermeros, las enfermeras, los médicos, los proveedores de los hospitales quedan sin que se les pague las deudas. Cada vez que ustedes ven que un hospital dice cierro mis servicios, no es por este gobierno, es porque esas EPS ya no tienen el dinero. Y el dinero que entonces nosotros estamos girando, ahora lo cuidamos nosotros mismos. Puede que nos fallen interventores, ojo, hay que ponerles el ojo, porque los interventores de estos 2 años han continuado en general la misma contratación de las EPS que traían antes. Tamaño, error, orden, se cambia completamente. Pero ¿qué es lo que hemos hecho nosotros entonces? ¿Darnos cuenta del desastre? Sí. Es un desastre de empresas. ¿Hay un desastre en la salud? No. Y aquí tenemos que diferenciar entonces varias cosas. Solución 1. Que dejen de manejar dinero público. Lo dijimos desde el primer día, lo dijimos en campaña, lo dijimos antes. Primera solución, sistema de EPS intermediaria de recursos financieros con aseguramiento no sirve. Ni hoy, ni ayer, ni de antes de ayer, ni en el fondo de este túnel hacia atrás. Nunca sirvió. No era el sistema. Y cada vez fue peor. Y cada vez quisieron salvarlo más y lo que hicieron fue empeorar aún más las pérdidas. No sirve. Por tanto, lo que dijimos humildemente al Congreso de Colombia cuando presentamos nuestro proyecto de ley de reforma a la salud en el año 2023, abril creo que fue, discutamos esta reforma para que los recursos se giren directamente a las IPS y EPS. Nosotros ya lo hacemos en las intervenidas, no en el conjunto, pero ya lo hacemos en las intervenidas. No queda plata por ahí en las EPS ni en la nueva EPS, sino que giramos el recurso al hospital, a la clínica, al hospital público de primeras, que es la gran víctima de todo este sistema. Ese ya es una reforma que hemos hecho porque no necesitamos la ley para hacerlo. Ya estábamos facultados por leyes anteriores. 2, hemos logrado que las EPS intervenidas empiecen a tener un sistema preventivo que no tenían, es decir, equipos de salud territorializados, y eso implica que hemos territorializado la EPS, pero gastamos mucho más recursos públicos es haciendo equipos de salud directamente con puestos de salud y hospitales públicos de primer nivel, y ya cubrimos todo el territorio nacional. Es decir, aunque se puede mejorar siempre, puede ser más perfecto, más tecnológicamente dotado, con gente que va adquiriendo más experiencia, con más conocimiento de la salud de la gente en la medida en que vamos diagnosticando y teniendo la referencia directa de la población, no solo del paciente. Miles de equipos ya están recorriendo casa por casa la geografía nacional, empezando por las regiones más pobres y atrasadas, y ya tenemos un cubrimiento nacional. Y eso lo hemos hecho, eso no lo hicieron las EPS, lo hicimos nosotros. Además, hemos logrado una inversión que no hicieron ni todos estos presidentes de aquí hasta el fondo del túnel, en hospitales,
clínicas, infraestructura, puestos de salud. Este gobierno. Hagan las cuentas y verán. Y esos cambios que hemos logrado, fuerte inversión en la infraestructura hospitalaria pública, la red pública, lograr una articulación nacional del sistema preventivo montado en este gobierno. Ya teníamos experiencia en Bogotá Humana y funcionó. Más mejorar las condiciones de las EPS en el sentido de la gente, no en el sentido del gerente o de los dueños de la EPS, que es girar directamente a los hospitales, clínicas, privilegiar la red pública, hacer que de los mismos recursos que giramos a las EPS intervenidas, se empiece a montar el sistema preventivo de la EPS. Quedan unas EPS no intervenidas con sus afiliados. Muchas ya están quebradas. Tenemos que decidir esto que ha ocasionado. Uno, que mueren muchísimos menos niños de hambre hoy en Colombia. Que mueren muchísimos, pero es por miles menos de niños, menores de 1 año, menores de 5. Que mueren muchísimo menos madres embarazadas porque no las atienden. Que mueren muchísimos menos niños en el vientre de la madre. Estamos hablando de 5.000, 6.000 niños, menos, de 1 año para el otro. Y vamos avanzando porque estamos viviendo mes por mes y cada vez bajan más las tasas. Que incluso en la población adulta, como yo, personas con enfermedades crónicas que tienen que ser atendidas permanentemente, de 1 año para el otro, del 23 al 24 que hemos medido, bajó 12% el número de muertos. Es decir, nosotros podemos presentarle a la sociedad, claro, la catástrofe de estos empresarios que se robaban la plata, pero también podemos mostrarles cómo ha mejorado, gracias a la aplicación de la política del gobierno, la salud de la gente en Colombia. Y entonces tenemos 2 mundos que la prensa confunde y los políticos de oposición. Entonces creen que porque el empresario aquí es un desastre y fracasó y se demostró y que se robó los dineros, entonces la salud de la gente está peor, y no. El empresario de la EPS fracasó, debe declararse su quiebra. Yo creo que debe ir a la cárcel los que se robaron el dinero, pero la política pública de salud del gobierno debe fortalecerse y profundizarse, porque ha demostrado que bajó todos los índices que se miden en términos de que cada vez muere menos gente por enfermedades o situaciones que, pudiendo ser atendidas, las permite salvarse, y las estamos atendiendo. Con miles, decenas de miles de enfermeras, enfermeros, médicos, miles de médicas que nos han ayudado y configurado decenas de gerentes de hospitales públicos. Ya esta red formada del sistema preventivo dio los resultados igual que en la Bogotá Humana, reduciendo la muerte, reduciendo la enfermedad, mejorando los indicadores de salud. Lo mismo que el giro directo a los hospitales. Ya no hay tanta deuda que se cree, ya no demoran tanto el pago, y si lo demoran es culpa del gerente. Así que, enfermeras, es el momento de asociarse. ¿Pasamos a profundizar más la reforma? Yo le pregunto al Congreso de Colombia, ya saben lo que va a pasar. Durante 2 años han tenido el proyecto, lo han hundido, lo hemos vuelto a entregar, quieren volverlo a hundir. Oigan, señores, o ustedes quieren mantener un experticio, un Frankenstein de empresarios ladrones. Y tengo que decirlo con claridad, que han ayudado a configurar un cartel de la contratación de empresas cuyos nombres ya tiene la justicia, que detrás tiene políticos senadores de la República y otros. No es el caso nombrarlos
Es el caso de la Fiscalía, que ya tiene procesos andando. Y que en caso de políticos de ese nivel, pues pase a otras instancias. ¿Quieren mantener eso? Y quieren que ya no hablemos de 30 billones de pesos en deuda, sino en 2 o 3 años, no seré yo el presidente, 40, 50 billones. ¿Creen que el Estado Nacional puede pagarle las deudas? Es decir, que el pueblo colombiano va a pagarle las deudas por 50 billones a los señores dueños privados de las EPS. El sistema no sirve. Las EPS pueden cumplir funciones, pero no de manejo de recurso público, no de aseguramiento. Hemos propuesto que manejen el sistema de atención de pacientes que salen enfermos del sistema preventivo hacia el sistema asistencial. Manéjenlo y nosotros les pagamos. Auditoría les pagamos. Pero no pueden seguir manejando estas cantidades de dinero público porque no funciona un sistema de intermediación. Intermediarios que se juntan con otros intermediarios y todos van cobrando una ganancia hasta el último intermediario que termina siendo un senador de la República. Eso no puede ser. En cambio, aquí ya les mostramos el otro camino, con datos, no de carreta, datos. Datos que pueden verificar si quieren. Y es la salud real de la gente. Ha mejorado. Menos niños muertos, menos madres muertas, menos gente muerta por enfermedades que no, tratándolas, no causan muerte. Este sistema lo hemos hecho, sistema preventivo, miles y miles de equipos básicos de salud, fortalecimiento de la red pública hospitalaria, intervención en EPS para que inviertan en prevención, intervención en EPS para que la plata no llegue a la EPS, sino llegue al hospital y a la clínica directa que presta el servicio. Resultado, mejor salud. Resultado aquí de los negocios, escándalo, robo, cárcel. Señores del Senado, Comisión Séptima, que ya hundieron la reforma pensional una vez y otra la de salud. Por favor, esto no va más. Esto es un camino que se puede profundizar, lo que ha hecho el gobierno de la Colombia Humana, del pacto histórico, del cambio, del Frente Amplio, como quieren llamarlo. Sirve, mejora la salud, no más intermediación. Permitamos incluso que el paciente pueda escoger su clínica, su hospital o su médico, que para allá vamos. Permitamos que más facultades de medicina, de ciencias de la salud se puedan hacer en todo el territorio, sean gratuitas. Necesitamos más médicos, más enfermeras, más gente de la región que pueda ir al desierto de La Guajira, que pueda ir a las selvas del Pacífico, que pueda navegar por los ríos. No todos los que nacemos en otras partes estamos en las condiciones de hacerlo. Necesitamos producir medicinas. El año entrante abrimos el primer laboratorio público de producción de medicinas. Necesitamos muchísima más investigación y ciencia. Claro, todo esto en el tiempo. Pero ya las condiciones de hoy nos permiten decir con certeza: si sigue el sistema de EPS, condenan a la nación a la quiebra y al fracaso total. Por 5 poderosos políticos que se han llenado los bolsillos. Si seguimos el camino propuesto y hecho por el gobierno del cambio, tendremos cada vez mejor salud, como ya lo demostramos. Señores de la Comisión Séptima de Senado, pueden decidir. Mientras ustedes deciden, las EPS seguirán quebrando una tras otra. No las voy a salvar, porque yo quiero salvar es la salud de la gente. Y me voy a dedicar a esto, a que cada vez mueran menos y menos niños, menos y menos mujeres, menos gente adulta tratable cuando no es tratada. Gracias, muy amables por su audiencia. La anterior fue la locución del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.